Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bueno, hoy estamos aquí innovando. Dicen que cuando las cosas cambian, unos también tienen que cambiar. Y hoy no quisimos dejar pasar desapercibido poder tener un enlace con un personaje que nos está haciendo el favor de, pues, enlazarnos a través de vía streaming. Él está en España. Y bueno, es un tema que vamos a hablar el día de hoy, de algo que a todas y todos nos atraviesa. Muchas veces no sabemos ponerle nombre a lo que nos pasa porque repetimos patrones, porque tomamos decisiones que incluso nos dañan. ¿Y qué pasa en nuestra mente cuando el éxito pues no llega, cuando las cosas no salen como uno quiere? Pues nuestro invitado de hoy tiene pues no solo una teoría, sino desde la experiencia vivida. Él fue CEO de cuarta generación, conoció un éxito tremendo y no quiere decir que no lo esté, pero hoy lo está en otro tenor, en algo que muchos deberíamos de conocer. Pero bueno, es justo ahí, en esos quiebres, cuando la vida nos enseña que nos tenemos que levantar con más fuerzas y seguramente hoy en esta plática que vamos a tener con nuestro querido amigo Javier Montero, a como es conocido, él es Javier Montero Fernández, pero bueno, él ha escrito libros y da pues pláticas y cómo nos va a enseñar algunos mecanismos de conducta que a veces invisiblemente nos gobierna en nuestras decisiones. Querido Javier Santos, bienvenido a este espacio de Café con Grace y gracias de verdad por hacer el gran esfuerzo de estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ti en primer lugar por esta oportunidad, por presentarme y no es por corregirte, pero ahora sí dijiste bien el apellido. Me habías puesto Montero Santos, aunque solo sea de apellido. ¿Me entiendes? Javier Santos. Mira, en primer lugar me gustaría iniciar antes de comenzar a presentarme, tal y como tú has hecho ya muy bien, por una sencilla pregunta. ¿Qué tenemos en común todas las personas? Todos partimos de alguna forma en nuestras circunstancias de vida desde nuestro psiquismo. Entonces, cuando yo hablo de psiquismo, no hablo del cerebro. Hablo de cómo tomamos decisiones, cómo reaccionamos ante todo tipo de actividades que hacemos a lo largo del día. Pero muy especialmente, como es mi foco, cuando hay presión, hay miedo o hay responsabilidad. Como bien has dicho, yo fui CEO de cuarta generación y bueno, yo tuve la suerte de perder mi empresa. Y lo digo así, porque perderla de alguna forma me obligó a atravesar cosas que nadie te enseña a gestionar. Miedo, culpa, rabia, desesperación, bloqueo. Yo entiendo que todo el mundo hemos vivido alguna circunstancia similar, ¿verdad, Grace? En este sentido. Así. Lo que sí es verdad es que yo ahí descubrí algo clave. No fracasan los negocios, fracasan posiciones internas que no se ven. Lo que no se ve dirige a lo que se ve. ¿Vamos bien? ¿Me estoy explicando de una forma sencilla para que me entendáis? Vale. Entonces, ahí fue cuando me formé y empecé a trabajar con personas, bueno, pues porque yo había sido CEO, pues personas con mucha responsabilidad, equipos con gente muy capacitada, que hacía muy bien su trabajo, pero que en ciertos momentos repetían siempre los mismos problemas. Vamos a decir así, atascos, para que me entiendas, ¿no? Entonces, cuando había la interacción, se reubicaban. ¿Se reubicaban desde dónde? Desde eso que no se ve. Llámalo psiquismo, llámalo inconsciente, llámalo ego, niño interior herido, como quieras. Pero en ese momento las decisiones se ordenan y el tiempo cambia. No porque trabajen más, sino porque dejan de pelearse consigo mismos. Y esto es clave, porque aunque parezca mentira, la mayor lucha que tenemos con cualquier ser humano es con nosotros mismos. Y es donde siempre vamos a salir perdiendo. Entonces, hay que entender que de alguna manera mi experiencia como CEO me hacía de alguna forma ponerme en los mismos zapatos que decimos aquí en España de las personas. Es decir, yo ya pasé por esa experiencia, te puedo acompañar. Es verdad que yo no trabajo con todo el mundo,
trabajo con personas y equipos que cuando alguna circunstancia se traba, se queda colapsada, no intentan culpar hacia afuera, sino que intentan buscar, de alguna manera, la solución dentro. Como te decía, seguramente todas las personas que nos están escuchando han sentido que saben hacer las cosas en algún momento, pero que algo interno les frena. Ahí es cuando comienza mi acción. ¿Me explico bien? Sí, pero me gustaría saber, o sea, qué tiempo, qué proceso te llevó cambiar totalmente de lo que era el mundo empresarial al estudio de la psiquis humana, de la psicoterapia. ¿Cómo es que llegas? Me gustaría saber ese lapso de tiempo, Perfecto. qué fue lo que te Pues llevó a mira, eso. pues una crisis. Como ando, yo perdí la empresa, yo, como digo, quebré física, mental, emocional y económicamente. Además, hubo una crisis muy fuerte en mi vida personal porque yo me separé en ese momento con un niño de 1 año y una niña de 5, o sea, como que todo explotó en ese Todos. momento Ah, en mi vida. Y ahí yo tuve una grandísima depresión. Y vamos a decirlo así, la supervivencia fue la que me hizo mm, involucrarme más, porque al fin y al cabo yo tenía que reubicar mi vida, no sabía por dónde empezar. Y entonces me di cuenta que la ficha clave era yo. Yo tenía que ser el primero que estaba bien. Siempre a la gente les intento enseñar una cosa muy sencilla. Si yo soy un vaso de agua y el agua está contaminada, todo lo que yo toque o a quien le ofrezca este agua se va a contaminar. Lo primero que tengo es que trabajar conmigo mismo, en mi psiquismo. Tengo que este agua ser lo más pura posible para ofrecer la mejor versión personal hacia cualquier circunstancia o hacia cualquier persona. Ese fue el principal motivo por el cual yo me impliqué. qué bárbaro, no, la verdad es que nos los estás platicando y es como cuando cuentas, ¿no? Lo que se cuenta fácil, pero vivirlo, tener la fuerza, digo, Mira, es que hay una cuando, cosa. sí, Sí, perdona, que te corté. no, no, es que te digo, cuando una mujer pasa lo que tú pasaste, digo, se dice, bueno, la mujer por los hijos sobrevive, se levanta y agarra la fuerza, pero casi no se escuchan los casos de varones, de hombres. Y el caso tuyo, o sea, como dices, tu palabra, que bendito que hayas perdido tu empresa, porque hoy es increíble lo que puedes transmitir a través de todo lo que has estudiado. Más que de lo que he estudiado, lo que he vivido. La vida es, como digo, en todas, es la madre de todas las ciencias. Es mucho más fácil que alguien que ha atravesado un camino te ayude a atravesarlo. Por eso, yo creo que por eso muchas de las personas que a mí vienen son altos cargos. ¿Por qué? Porque me dicen, es que tú me entiendes, Javi. Tú has vivido y sabes cómo me siento y sabes lo difícil que es. Mira, hay una cosa en la alta dirección que muy poca gente habla de ello. Primero, la responsabilidad. Las personas nos cuesta mucho, aunque parezca mentira, tomar decisiones que involucran circunstancias externas a nosotros mismos. Yo cuando tuve que decidir cerrar la empresa, yo no cerraba la empresa por mí, no la cerraba por mi familia, no la cerraba ni siquiera por, vamos a decir, el honor que me había supuesto ser de cuarta generación. Yo la cerraba porque no podía mantener a 30 familias. Y eso pesaba como una losa. ¿Dónde hablas tú esto? ¿Con quién hablas tú esto? Realmente, cuando estás en un puesto de alta responsabilidad, que no tiene que ser una empresa, me da igual, tú has puesto el caso de las madres y para mí es un puesto de sumamente alta responsabilidad, educar a un hijo. Pero para que me entiendas, ¿con quién tienes tú, primero, la posibilidad de hablarlo? Segundo, que te entienda. Y tercero, que te aconseje bien. Hay muy pocas personas. Yo, si hay algo que de verdad dicen que tengo, es, en primer lugar, mucha empatía, obviamente por lo que he vivido.
y sobre todo porque de alguna manera entiendo cómo a mí me hubiese gustado tener esa mano amiga que me hubiese dicho, ven por aquí, Javi. Eso es, de alguna forma, la soledad que yo viví y que no se la deseo a nadie, el tener que atravesar eso. Pero también te digo, hoy en día, fíjate que uno de los mayores problemas que hay en la humanidad es la soledad, sobre todo en gente mayor. El haber atravesado ese tipo de circunstancias a mí también me ayudó. Saber exactamente qué guerra interna tenemos. Por eso te hablaba que la guerra siempre es uno con uno mismo, en el psiquismo, y empezar a callar ese de no sé cómo hacer las cosas, es que no voy a poder, es que no me lo merezco, es que realmente, ¿para qué intentarlo? Ese fue el primer paso. Hubo que ordenar el caos de la idea. Primero, ¿qué Wow, idea me tengo? tienes, Sí, perdona, te escucho. te digo, me tienes impresionada, me tienes impresionada porque has tocado algo muy frágil y es las personas mayores que también se sienten solas. Tú dijiste, caíste en una Totalmente. depresión y los que te buscan, al igual que tú, no tienen con quién hablarlo, con quién platicarlo. Me tienes ahora sí que impactada de cómo vamos a aterrizar, a cómo vamos a llegar, a qué es realmente la neurociencia y su utilidad real. Pero por favor, no le cambies al regresar. ¿Cansado de perder horas en largas filas para hacer tus trámites? Hola amigo, ¿no conoces la llave Tabasco? No la conozco. En ella puedes realizar tus trámites y servicios y evitarte todas estas filas. Mira, te invito a conocerla. Llave Tabasco es la clave para hacer tus trámites de manera digital de forma rápida y sencilla. Con Llave Tabasco, realiza tus trámites desde la comodidad de tu hogar o desde donde estés. Durante más de 50 años, una agrupación ha dado identidad a Tabasco, ha preservado nuestras raíces y ha llevado el folclore al corazón de su gente. Hoy, el Ballet Folclórico de Tabasco regresa renovado para celebrar las tradiciones que nos definen. Este 27 de febrero, con 2 funciones, 5 y 7 de la tarde, Teatro Esperanza Iris. Entrada libre, el folclore vuelve a brillar. Secretaría de Cultura. Durante más de 50 años, una agrupación ha dado identidad a Tabasco, ha preservado nuestras raíces y ha llevado el folclore al corazón de su gente. Hoy, el Ballet Folclórico de Tabasco regresa renovado para celebrar las tradiciones que nos definen. Este 27 de febrero, con 2 funciones, 5 y 7 de la tarde, Teatro Esperanza Iris. Entrada libre, el folclore vuelve a brillar. Secretaría de Cultura. Si te gusta desayunar bien, Restaurante Los Tulipanes es para ti. Disfruta nuestro desayuno buffet por 299 pesos. Aprovecha nuestras promociones los miércoles de damas, jueves de caballeros, el desayuno buffet en 249 pesos. Ven de 8 de la mañana a 12 del día y reserva ya en tu sucursal favorita. Parque Tomás Garrido 993-227-9034 o Zona SICOM 993-312-9217. Los esperamos. Gracias por continuar con nosotros y bueno, estamos aquí. De verdad de que, no sé, siento así como que nervios, porque a veces seguramente a ti como a mí nos ha pasado que, como decía al inicio, repetimos patrones, caemos en lo mismo, pero por lo que nos está platicando nuestro querido Javier Santos, para los que
nos acaban de sintonizar, él, pues, experto, después de un gran quiebre en su vida, él decide estudiar la mente y bueno, estamos hablando de lo que son las neurociencias cognitivas aplicadas y en las tomas de decisiones. Pero hace un momento, mi querido Javier, mencionabas que, bueno, es aplicable, muy aplicable para las personas que están en soledad. ¿Pudiéramos profundizar en ese tenor, por favor? Profundizamos. Como te decía, yo básicamente cuando caí en la depresión me encontré completamente solo, porque ¿a quién acudías? Sí, ahí estaban los psicólogos, pero un psicólogo, por lo menos aquí en España, salvo que vayas de pago, no te atienden todas las semanas y tú los problemas los tienes día a día. La soledad es algo que tú no sabes, bueno, yo digo que es como una mochila y una mala mochila. Entonces, ¿por qué la soledad es tan frustrante? Porque tú, a ver, mira, y ahí voy a apoyarme en lo que has dicho de las neurociencias cognitivas. Se sabe que nosotros tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos diarios, de los cuales al menos el 90-95% son los mismos del día anterior. Entonces, claro, los mismos pensamientos te llevan a tener pues el mismo tipo de actitud, el mismo tipo de conducta, el mismo tipo de sentimientos y el mismo tipo de pensamientos otra vez. Es como si fuese una pescadilla que se muerde la cola. Hoy por hoy nadie nos ha puesto, que para mí sería imprescindible, en la escuela realmente a enseñar cómo funciona la persona, porque es realmente la asignatura pendiente a la que todos tendríamos que acceder. ¿Y qué pasa con la soledad? El gran problema de la soledad son los pensamientos. Si tú no estás, entre comillas, a gusto contigo mismo, ¿cómo vas a poder vivir bien? Yo me costó mucho. Me costó entender que la mente va muy acelerada, pero porque está preparada para la supervivencia, no para la vivencia. Y nosotros, como seres humanos, realmente una de las principales cualidades que tenemos es vivir en grupo. Cuando a una persona en la antigüedad se la desterraba del grupo, para ella era la muerte. Actualmente no es tan problemático. ¿Por qué digo antiguamente? Porque antiguamente había que cazar. Y como nosotros tenemos el mismo, vamos a decir así, tipo de estructura mental, cerebro, llámalo como quieras, vamos a generalizar ahora, que los hombres de las cavernas, para ellos era una muerte segura. Hoy tenemos acceso a la comida ya si tienes dinero y la pagas en el supermercado, en la carnicería, en la pescadería, en la panadería, en la frutería, ¿no? Pero antiguamente no había esa posibilidad y cazar uno solo, obviamente, era muy difícil. Con lo cual, nosotros entender cómo funciona y desde dónde se crea el problema es partir de alguna forma a encontrar la solución del problema. ¿Me explico? Entonces yo Solo cuando con doy... tener voluntad de, te digo, no, cuando tenemos una situación que se vuelve cíclica, como decías, y a veces dices, pues voy a echarle ganas y voy a cambiar, pero no basta con eso, con echarle ganas, no basta solamente con tener la voluntad para cambiar las conductas. ¿Qué más tenemos que hacer? Mira, hay de alguna forma que entender cómo funcionamos. Mira, siempre me gusta decir un ejemplo. Tú cuando tienes el coche averiado, obviamente, o vas a salir incluso en un viaje largo, tú vas al mecánico a que te lo revise. Yo no sé en vuestro país, pero aquí, por ejemplo, en España, es bastante común pensar, hasta hace poco, y no te hablo de tantos años, no, yo no voy al psicólogo porque eso, yo no estoy loco. Entonces, si tú no sabes que tienes un problema, ¿cómo vas a solucionarlo? Primer punto. Mi problema es no conocer desde dónde estoy tomando las decisiones, desde mi psiquismo más profundo. ¿Cómo puedo entender que lo que estoy haciendo me va a hacer a mí mal? Vamos a decirlo, así, para que lo entendamos. Para mí eso sería básico, enseñárselo en la escuela a todos los niños. Porque en el momento en el cual tú aprendes eso, tú tomas una responsabilidad de tu vida. Dejas de buscar fuera tanto soluciones como, sobre todo, culpables. La soledad es
uno de los grandes problemas. Pero fíjate que la soledad conlleva estrés y ansiedad, que ahí ya, antes de la pandemia del COVID, ya había dicho la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es la pandemia de este siglo. Yo estoy focalizado ahí, a enseñar a personas, en primer lugar, a que sean responsables. Por eso te decía que yo no trabajo con cualquier tipo de persona. Trabajo básicamente con personas que quieren mirarse dentro para solucionar el problema, que el problema no es tanto lo que ocurre fuera, sino cómo yo reacciono ante lo que ocurre fuera. Porque yo no voy a poder tener control de el COVID, la guerra, el precio de los hidrocarburos, o que llueva, o que... No, yo siempre voy a tener la posibilidad de desde dónde quiero reaccionar ante lo que vivo. Y eso es lo que te digo que yo empecé a aprender, que empecé a entender que primero tengo que estar yo bien para interaccionar de la mejor manera ante las circunstancias. Dije, vale, ¿cómo me pongo bien? Pues empecé a estudiar. Empecé a estudiar todo lo que caía en mi mano sobre la mente humana y sobre todo, bueno, pues yo venía de una carrera universitaria que, si me lo permitía, accedí a hacer un máster en psicoterapia y a partir de ahí yo sigo formándome, todas las semanas me sigo formando y no te hablo ni 1 ni 2 horas. Ayer me tiré toda la tarde, que pudieron ser 4 o 5 horas. Yo cuando no estoy trabajando o no estoy también en mis ratos de diversión, pues directamente me pongo, porque es que a mí es que me apasiona. Cuanto más preparado esté yo, más fácilmente puedo ayudar a la gente. O sea, comprendiste a través de todo esto que pasaste, que definitivamente vamos así como que a recapitular. Número 1, si yo estoy mal, yo no puedo ayudar a nadie más. Si yo no me quito esa lámina que decías, como esta bolsa que llevamos cargada de cosas, es imposible que nos sintamos a gusto aún estemos en grupo. Sí. ¿Cuánta gente, estando rodeada de muchas personas, no está bien consigo misma, Graciela? Primero tienes que estar tú bien contigo misma. Si tú no estás bien contigo misma, ¿cómo vas a poder ofrecer tu mejor versión a los demás? Y te voy a poner un ejemplo, y sé que esto choca cuando yo lo explico. Una madre que tiene que tener 3 trabajos, 2 trabajos, o estar todo el día en un trabajo y lo hace desde el sacrificio para poder dar la mejor educación a sus hijos, para poder darles de comer. ¿Cómo está esa pobre mujer? ¿Está ella equilibrada o está desequilibrada? Porque si quiere dar su mejor versión, lo lógico es que primero esté ella bien. Y esto es una cosa que en la sociedad es difícil de cambiar. Yo lo sé, pero por eso te digo que la responsabilidad ¿de qué? De que mi vida sea a nivel psíquico la mejor posible, solamente parte de mí. No importa lo externo. Si yo me fijo en lo externo, estoy dándole el poder total a esa circunstancia. Yo tengo que tener, que fue lo que me pasó a mí, de decir, ok, Javi, vamos a ver, reubícate. Quizás por eso, por haber sido CEO, por haber estado tomando muchas decisiones toda la vida, entendí que lo primero, si yo no sabía qué decisión era la adecuada para focalizarme, no podría acceder a algo mejor de lo que estaba viviendo. Entonces, primero, ordenar la cabeza, el caos de la idea. Empezar a tomar decisiones que podías, vamos a decir, primero escribirlas para ver cuáles los pros, los contras, y luego actuar. Porque si tú no tienes una idea que de alguna manera tienes ya concretizada y actúas, tú te quedas en el mismo sitio. Aunque pudiese ser que te equivocases, tomar iniciativa ya te va a dar una idea. Yo siempre digo, mira, si tú haces una cosa muchas veces, la forma A, y directamente no funciona, hazla de la forma B, pero la opuesta. No te quedes en medio, tú vete al opuesto. Porque luego de ir al medio ya sabes los pros y los contras de cada situación. Y la vida, si te das cuenta, Graciela,
nos hace tomar decisiones desde el momento en el que nos levantamos. ¿A qué hora me levanto? ¿Me ducho? ¿No me ducho? ¿Desayuno? ¿En casa? ¿En el trabajo? ¿Hacia el trabajo? ¿Qué desayuno? ¿Café? ¿Té? ¿Con qué? O sea, vas tomando decisiones que, si te das cuenta, están automatizadas. Por eso te digo que el 90-95% de las decisiones son las mismas, los mismos pensamientos del día anterior, porque los tenemos automatizados. Entonces, hay gente, por desgracia, que ha automatizado el estar mal. Y eso es lo que no puede ser. Yo no puedo estar mal en mi vida. Yo tengo que tomar acción. Al menos esa es mi responsabilidad, la que yo tomé conmigo mismo. Mi querido Javier, ¿y qué pasa hoy en día? La gente vivimos una pantalla, porque la gente vive estresada, vive en soledad, porque sí lo vive, pero hoy las redes sociales, hoy la inteligencia artificial te hace que te veas, cuando te tomas la selfie, lo primero que haces es la sonrisa, una sonrisa fingida. Pero aquí hay un problema. Seguro que hay un problema, porque aunque tengas 2, 3 trabajos, como tú dices, aunque tengas, pero no estás bien adentro, me llevaría a preguntarte desde tu experiencia, que hay mecanismos invisibles, esos que tú dices que repetimos cotidianamente, que son los que nos condicionan a una conducta que hace hacer lo que no queremos muchas veces, hábitos, traumas, emociones no resueltas, falta de perdón, todo eso involucra, todo eso nos afecta, nos altera, yo creo que sí. Vale, habría que detallar un poquito. La conducta que nosotros tenemos normalmente es de supervivencia, no es de vivencia. ¿Por qué? Porque es la forma en que funciona nuestro cerebro. Mira, es muy fácil de demostrar. Si yo te digo, cierra los ojos, Graciela, y acuérdate de una situación en la cual tú hayas sentido mucha felicidad. ¿Qué va a hacer tu cerebro? Va a mandar, como si fuese la caña, ¿vale? Tiras la caña y va a traer, a través del sentimiento que yo te he dicho, una imagen con ese emoticono, la felicidad, pues está ahí, para que me entiendas, ¿no? Entonces, tú cuando revives esa experiencia, porque al sacarla aquí a la hora, tú la estás reviviendo, ¿tú realmente sientes el mismo tipo de intensidad emocional que cuando la viviste? No. Sientes, sí, voy a poner en una escala de 0 a 10, la felicidad que tuviste en el momento, un 9. Ahora, como máximo, un 6. No vas a sentir nunca la misma felicidad. Sin embargo, yo te digo, cierra los ojos y acuérdate del momento más triste de tu vida. ¡Pos! En un segundo. Pero en un segundo, o en microcentésimas, ya tienes ahí la imagen. Y vas a sentir la misma intensidad emocional que cuando la viviste. Así se demuestra que tu cerebro, el mío y el de todos los seres humanos, funciona en modo de supervivencia. Lo que yo enseño a las personas es, mira, primero tenemos que ver esas fotografías. Y esas fotografías, estos emoticonos, que yo les he dado un nombre específico, a esa clasificación de los sentimientos, no existía, y yo se la di, ya hablaremos de ello. Directamente tú puedes entender que si cambias los emoticonos que tienes en esa fotografía a, vamos a decir, sentimientos de miedo, odio, rabia, tristeza, pena, desesperación, a la indiferencia, lo que se produce ahí realmente es que tu cableado neuronal cambia y tú inconscientemente no reaccionas ante una circunstancia que estás viviendo y te recuerda el evento traumático, pues porque nuestro cerebro es predictivo, no es reactivo. ¿Qué quiere decirse? 2 más 2 en la calculadora es 4. Para tu cerebro o tu psiquismo, 2 más 2 es 48. Siempre te va a poner en la peor de las situaciones, ¿verdad? Pues como es reactivo, tú tienes de alguna forma que aprender a dar la vuelta a la circunstancia.
Yo en vez de ver un problema, veo exactamente dónde tengo que buscar la solución. No sé si me estoy explicando bien, Graciela. Claro que sí, mi querido Javier. Te pediría que nos explicaras más a detalle al volver. No le cambie. Con gusto. ¿Cansado de perder horas en largas filas para hacer tus trámites? Hola amigo, ¿no conoces la llave Tabasco? No la conozco. En ella puedes realizar tus trámites y servicios y evitarte todas estas filas. Mira, te invito a conocerla. Llave Tabasco es la clave para hacer tus trámites de manera digital de forma rápida y sencilla. Con Llave Tabasco, realiza tus trámites desde la comodidad de tu hogar o desde donde estés. Durante más de 50 años, una agrupación ha dado identidad a Tabasco, ha preservado nuestras raíces y ha llevado el folclore al corazón de su gente. Hoy, el Ballet Folclórico de Tabasco regresa renovado para celebrar las tradiciones que nos definen. Este 27 de febrero, con 2 funciones, 5 y 7 de la tarde, Teatro Esperanza Iris. Entrada libre, el folclore vuelve a brillar. Secretaría de Cultura. Durante más de 50 años, una agrupación ha dado identidad a Tabasco, ha preservado nuestras raíces y ha llevado el folclore al corazón de su gente. Hoy, el Ballet Folclórico de Tabasco regresa renovado para celebrar las tradiciones que nos definen. Este 27 de febrero, con 2 funciones, 5 y 7 de la tarde, Teatro Esperanza Iris. Entrada libre, el folclore vuelve a brillar. Secretaría de Cultura. Si te gusta desayunar bien, Restaurante Los Tulipanes es para ti. Disfruta nuestro desayuno buffet por 299 pesos. Aprovecha nuestras promociones los miércoles de damas, jueves de caballeros, el desayuno buffet en 249 pesos. Ven de 8 de la mañana a 12 del día y reserva ya en tu sucursal favorita. Parque Tomás Garrido 993-227-9034 o Zona SICOM 993-312-9217. Los esperamos. Gracias por continuar con nosotros y seguimos platicando con Javier Santos, quien nos está haciendo el favor de enlazarse desde España y quien nos está, al menos a mí, volando los sesos. ¿Quién no ha fracasado? ¿Quién no ha tenido una caída de que intentaste tener una empresa o que tu empresa se vino para abajo o que tu propia familia? Porque esto es en el mundo empresarial, que es lo que hoy está dominando por toda su experiencia nuestro querido Javier, pero también es aplicable pues para las personas comunes que no tenemos tanta responsabilidad, pero tenemos un hogar, tenemos un trabajo, en fin. Mi querido Javier, cuéntanos por favor, desde tu expertise así, ¿quiénes deben y por qué tener este tipo de asesorías o de pláticas que tú das, que también las puedes llevar a las empresas? Porque hay en una empresa, tú decías, tenías 30 familias que no podías sostener. Y siendo tú el dueño, o sea, mira, ¿cómo poder hacer y poder decirle a estos empresarios, a estas personas que tienen una visión amplia, pero que por tener cuestiones de malas decisiones, malos hábitos, están estancados o a punto del quiebre? Vale, mira, en primer lugar quisiera matizarte una cosa. Has comentado que solamente para determinado tipo de personas de responsabilidad. ¿Qué mayor responsabilidad para una persona que ser el director o la directora de su vida? ¿Me explico? O sea, si tú estás viviendo tu vida, tú tienes que tener este tipo de herramientas. Es verdad que yo estoy focalizado especialmente a gente que de alguna manera tiene mucha responsabilidad en temas
empresariales. ¿Pero por qué? Primero, por mi experiencia de vida, porque es muy difícil que alguien que fue CEO pueda llegar a entender cómo funciona el psiquismo humano. Son dos temas completamente distintos y yo, por mi experiencia de vida, entiendo que es una responsabilidad mía. Eso no quiere decir que no atienda a personas normales, ¿eh? Entre comillas normales me refiero sin puestos de responsabilidad. Voy a matizarlo. Todo el mundo deberíamos. En segundo lugar, para poder acceder de alguna manera a este tipo de formaciones, lo primero que tienes que tener es una necesidad. Si tú no tienes esa necesidad y o no te la creas, va a ser muy difícil que estés interesado. ¿Por qué? Porque esto conlleva mucha responsabilidad. Conlleva estar haciendo, por eso me gusta el autoconocimiento, un autoanálisis de qué es lo que yo he hecho de alguna forma y está dando un resultado, bueno o malo. Porque si es bueno, no lo tengo que cambiar. Pero si no es el adecuado, yo tengo que tomar esa responsabilidad. Me da igual con mi pareja, con mis hijos, con el vecino o en la panadería. Tengo que estar continuamente focalizado ahí. Cuando yo me puse, de alguna forma, a dar sesiones, porque yo no doy coaching, yo doy sesiones de psicoterapia, daba en principio, es verdad que me gusta muchísimo más dar formación, pero de una forma muy específica. La doy a través del ejemplo de las personas, es decir, tú me vas a contar tu problema, yo te voy a explicar la técnica mientras vamos resolviéndolo, porque entendí que cuando uno aprende a resolver sus propios problemas, le estoy dando una herramienta que la entiende, la comprende y la aplica. Y entonces ya no importa el cargo. ¿Vamos bien? ¿Estamos? ¿Necesitas Pues que hable? Sí, la tecnología nos juega nos hace una mala jugada la tecnología, pero aprovecho esto para pedirte de favor que al finalizar, si pudieras hacer la diferencia de lo que tú hoy estás pues dando a conocer a través de todas estas terapias y qué es lo que hace un coach, porque aquí en México se le tiene en un alto sentido un coach, pero pues digo, yo nunca lo he tenido, sin embargo me encantaría que hicieras la diferencia. Vale, a nivel empresarial te hablo, ¿eh? Mira, en primer lugar, desde dónde enfocamos los problemas son distintos. El coaching, la palabra lo dice, un coach es un entrenador, te va a enseñar directamente a realizar un tipo de labores. Yo trabajo y colaboro con unos cuantos coaches, pero ninguno accede al inconsciente. El coach va a trabajar normalmente procesos mentales desde el consciente. Y aquí aprovecho lo que me preguntabas antes de las neurociencias cognitivas. Nosotros con el consciente, básicamente el frontal, aunque nuestro cerebro es holístico, es decir, funciona todo al mismo tiempo la red neuronal, pero solamente el 2% de la red neuronal puede funcionar activada en un momento, ¿vale? Pues lo que es el consciente está ya demostrado que creo recordar que son entre 13 y 30 bits de información por segundo. 30 bits cuando tú estás muy concentrado. Vosotros estáis escuchando a mí ahora con las orejas muy abiertas, los ojos abiertos, a ver si cogéis información, cosa que eso, de alguna manera, es bueno para vosotros. Sin embargo, yo no trabajo con el consciente, yo trabajo con el inconsciente. Y en el inconsciente se movilizan más de 11 millones de bits de información por segundo. ¿Qué quiere decirse esto? Que acceder a esa información no es tan sencillo. A priori. Entonces, la focalización es distinta. Yo te explico. Yo cuando veo a una persona, yo veo su estructura inconsciente. Esto la mayoría de la gente no sabe que existe. Y esto se sabe desde el psicoanálisis de Jacques Lacan. Sabemos exactamente que es una estructura el discurso. Yo atiendo especialmente a qué es lo que está diciendo la persona y a lo que no está diciendo conscientemente, es decir, a lo que está poniendo en leyes simbólicas que están dirigiendo su vida. Esas leyes simbólicas son las que yo te decía que de alguna manera
Yo puedo estar tomando una decisión que sé que no es la adecuada, pero es que no puedo tomar otra. Siempre hago lo mismo y ahí me bloqueo. Esas son leyes de supervivencia. No estoy hablando de creencias. Las creencias es algo imaginario. Las leyes son algo simbólico que es mucho más potente. Y cambiar las leyes simbólicas tiene su forma de hacerse. A mí me gusta recordar, y para que la gente entienda la diferencia, a Jesucristo cuando le llevaron a la mujer que la habían encontrado en un acto de adulterio. ¿Por qué la llevaban a condenar? Porque la ley de Moisés, una ley, les decía que toda mujer que fuese encontrada en el acto de adulterio tenía que ser apedreada hasta la muerte. Eso era una ley. Jesucristo no les dijo, mira, yo creo que tendréis que ser buenos. No, Jesucristo les cambió la ley. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso es lo que yo enseño a hacer en tu inconsciente. Primero, ver el origen del problema. Por si tú no sabes que hay un problema, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Qué ley te está a ti dirigiendo inconscientemente y hacia dónde te está llevando? Segundo punto. Vamos a ver cómo cambiamos eso. Entonces, ahí ya entra tu responsabilidad. Ostras, pues si yo tengo un problema y yo soy la causa y yo puedo ser la solución, no dependo de nadie más. Me tendré que responsabilizar. ¿Me estoy explicando bien? Totalmente, totalmente. Adelante, por favor. ¿Qué más necesitas? ¿Hacia dónde quieres que dirija? Porque puedo hablar un poquito yo sobre cómo, de alguna forma, estoy intentando que estas formaciones no sean, vamos a decir, solamente para las personas. Yo he escrito ahora mismo 2 libros y bueno, te lo voy a comentar. Están para publicarse en un mes aquí en España. Quiero que México sea el segundo país en el cual lo presente, porque es una versión, vamos a decir, de un Quijote moderno. Yo, como el mundo empresarial es lo mío, me imaginé un soñador como el Quijote, hoy ¿quién sería? Pues un autónomo. Un autónomo que tiene que luchar contra todo tipo de molinos, que si la burocracia, que si los impuestos, que bueno, todos esos problemas a mí me sirvieron para realizar 2 libros. Ahora mismo la editorial ha decidido solamente publicar la primera parte del primero de los libros. ¿Por qué? Porque ya solamente con la primera parte tenemos casi un libro para que lleves, no sé si eran casi 350 páginas y 5 horas de vídeos. He hecho un libro que es para escuchar tu propio psiquismo, no solamente para leerlo. Se puede hacer, pero como yo me baso en el psicoanálisis, he hecho de alguna forma un texto para que, bueno, fuese divertido, pero que luego puedo darte una explicación de lo que está ocurriendo y luego enseñarte los bloqueos mentales y cómo desbloquearlos. Ya te digo que con mucho gusto, si es de tu interés, el día que esté publicado venimos y lo presentamos y hablamos más, porque Claro eso que va a ser para todo el mundo, no solamente para... Pero por eso lo hice con algo que la gente estuviese a su nivel, de decir, me identifico, porque ¿quién no es un soñador en la vida? ¿Quién no quiere conseguir algo mejor? Todo el mundo queremos conseguir algo mejor, ¿verdad? Pues esa es la idea, poder acceder a eso que nadie te ha explicado cómo funciona. Yo doy unas pautas muy claras, muy sencillas, a través de vídeos que van a ir en un QR que luego la gente lo va a poder ver y lo va a poder hacer en su casa cuantas veces quiera, porque eso ya el acceso es ilimitado las veces que quiera. Bueno, esto dices que sale publicado en un mes, En más o España menos. sí. En España sí, luego lo que la editorial Pues vamos a estamos... realizarlo para darlo a conocer aquí en México también. Muchísimas Sí, gracias, era un gusto claro que y, sí. y Mi bueno, querido encantado. Javier, te agradezco tanto y vamos a hacer otra entrevista. Ahorita nos vamos a poner de acuerdo antes de que salga el libro, pero antes de que nos tengamos que despedir, pues me gustaría que si nos puedes dejar, pues en una sola idea clara como tú lo sabes expresar hoy a quienes nos escuchan, ¿qué decisión tenemos que tomar nosotros en nuestro consciente
para poder empezar a tomar una persona, ser una persona que decida vivir de una manera auténtica, de una manera que nuestra mente no nos vaya marcando el paso por esos traumas, por esos malos hábitos y por esas malas decisiones. Lo acabas de decir tú, no te tengo que decir nada. Tomar la decisión. Es una decisión individual y responsabilizarse de esa decisión. No hay más. Y con eso llenas toda tu vida. Entender que yo soy la única persona que voy a vivir cada segundo de mi vida conmigo o en mi vida y querer tener la mejor vida posible, parte de mí y repercute en mí. Con lo cual, lo primero es focalizarme. Yo soy el problema de no llegar a donde quiero llegar. Pues si yo soy el problema es fácil, yo soy la solución. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pues qué barbaridad. Hoy Javier Santos nos recuerda que él puede ser una revelación. Hoy yo quedamos con ese gran sabor de saber que si estamos atravesando momentos difíciles, no es el acabose, es seguramente el inicio de algo más fuerte. Hoy nos quedamos con una idea poderosa que muchas de nuestras decisiones no nacen de la libertad, sino de patrones inconscientes y bueno, entender cómo funciona esto, nuestra mente no nos hace débiles, nos debe de hacer responsables, pero tenemos que tener esta guía que ya seguramente está plasmada en ese libro, y me gustaría saber si alguien quisiera contactarte, mi querido Javier Santos, a través de dónde y cómo podemos hacerlo. Vale, mira, yo normalmente, como yo estoy focalizado a la empresa, yo dejo el correo de la empresa porque es donde están todos mis datos, ¿vale? Y yo, la empresa la llamo ASPO, para que me entiendas. AS de asesoramiento, T de transformaciones, P personales o organizacionales. aspo.org de organización. Entonces, ahí viene mi número de teléfono, viene, bueno, todo. De todas formas, llevo unos cuantos años saliendo, por lo menos en España, en muchas entrevistas y si tú pones Javier Santos Fernández, algún vídeo que otro puedes encontrar y allí me puedes encontrar, tanto en Instagram como en Facebook, como en mi página web. Con gusto atenderé a quien se quiera poner en contacto conmigo. Bueno, pues muchísimas gracias, mi querido Javier, por compartir tu historia, por compartir esta mirada que muchos ignorábamos seguramente, pero hoy me quedo con eso. La solución está en nosotros mismos. Gracias, gracias. Esto fue Café con Grace y seguimos, pues vamos a seguir con este tema seguramente en un mes y medio más. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias y un placer. Hasta cuando quieras.